Bueno, acá ya tengo un resumen, tengo una documentación, no me acuerdo dónde lo había sacado la documentación, creo que se llama la página Adictos al Trabajo, algo así. Bueno, y otras páginas más, no lo saqué solamente de una, pero esta documentación lo que yo quería hacer era empezar a documentar mismo esta documentación, valga la redundancia, en lo que es un sitio web. Empezar a comentar un poquito algunas cosas interesantes al momento de trabajar con Java, con la parte de programación orientada a objetos, un poquito también con Java 8, después sobre Java Enterprise Edition y otras cosas más, pero bueno, esta documentación ya queda para que directamente uno la pueda rever de forma más rápida. Vamos a analizarlo de forma superficial y comentar un poquito las cosas que tenemos acá, que fue ni más ni menos esto un resumen sobre lo que es el ciclo de vida del objeto. Tenemos diferentes fases, como te comenté, diferentes etapas, ¿sí? Fase de creación, aplicación, invisibilidad, inalcanzabilidad, recopilación, final, ¿sí? Y reasignación del espacio en memoria. Te di también en el video anterior una ejemplificación, el recolector de basura, cómo justamente reasigna ese espacio en memoria cuando saca el objeto mismo en memoria, ¿sí? Trabaja en el heap, en la parte de la memoria RAM y otras cosas más que vamos a ir viéndolo paulatinamente. La fase de creación, ni más ni menos, es cuando nosotros asignamos el espacio de almacenamiento para lo que es justamente el objeto. Bueno, quiere decir que nosotros asignamos el ancho de ese objeto en memoria, ¿sí? El tamaño en bytes, en memoria. Después podemos construir el objeto, ¿sí? Invocar el método de construcción, que sería el constructor, ni más ni menos. Inicializamos la instancia del objeto y lo que es la variable. Y ejecutamos lo que es el método. ¿Cuál método? Bueno, el constructor. Todo esto se hace cuando vos inicializas y declaras ese objeto. El resumen es ese. Cuando vos inicializas y declaras el objeto, es la fase de creación, que vendría a contener todo esto. Técnicamente hablando, es justamente eso, asignar el espacio en almacenamiento de memoria, la construcción mismo del objeto, invocación del constructor, ¿sí? De la clase, que es mismo la instancia de esa clase. Después pasamos a la parte de aplicación, que cuando se referencia al objeto de memoria va a ser completamente transparente para nosotros, porque directamente nosotros declaramos el código, lo ejecutamos y listo, ¿sí? Pero la fase de aplicación está, ¿sí? Ese objeto ya está referenciado en memoria. Quiere decir que la máquina virtual de Java, ese objeto ya lo determinó, no solamente almacenado en memoria, sino que lo determinó para su uso. Y posteriormente que lo determinó para su uso, lo aplica, ¿sí? Lo usa. Y eso ni más ni menos es la parte de referencia a objetos. Posteriormente a la parte de aplicación, ya cuando el objeto ha sido utilizado, aparece lo que es la fase de invisibilidad. La fase de invisibilidad quiere decir que no hay referencias fuertes al objeto, aunque sí existan, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros tenemos diferentes tipos de referencias, las fuertes, las no fuertes, las, por ejemplo, fantasmas se le dice también, pero bueno, la referencia fuerte sería cuando ya el objeto tiene un alcance global, como variable, ¿sí? Variable objeto, depende cómo lo quieras considerar, y no un alcance bajo, y un alcance local. Alcance local, alcance global, ya lo conoces, sí, variables. Las variables, cuál es el scope de esa variable, si esa variable está declarada en un for, está declarada en un try, por ejemplo, está declarada en un if. Bueno, justamente ese es el tema. Cuando nosotros inicializamos y declaramos variables, ¿en dónde la vamos a ubicar? ¿Cuál va a ser la sección que tenga de uso esa variable? Entonces acá entra en juego lo que es la fase de invisibilidad, ¿sí? Vamos a igual verlo detenidamente cuando empecemos a desarrollar código, pero te lo explico de forma así rápida y concisa. Tenemos la fase inalcanzable, cuando esta etapa tampoco se tienen referencias fuertes sobre el objeto, directamente no hay referencias sobre el objeto, ¿sí? La diferencia no existe, como dice acá, ¿sí? No tenés ni referencia suave o leve y no tenés una referencia fuerte, mejor dicho, referencia débil, no suave, ¿sí? No tenés referencia débil ni tenés referencia fuerte. Después de esto, ¿sí? Entra la parte de recopilación, que ya actúa EGC, que se encarga justamente de encontrar lo que son los objetos que están en este tipo de etapa, ¿sí? La fase inalcanzable. No tenés ningún tipo de referencia en memoria, ¿sí? Ya ese objeto está, por ejemplo, con un scope muy bajo, ya ese objeto, por ejemplo, fue usado y se ejecutó varias veces el código y ya ese objeto ni aparece, te lo podría decir de alguna u otra forma. Entonces pasa esto, que el EGC se encarga de listar todos esos objetos, ¿sí? Y entonces ya empieza a ejecutar lo que es el algoritmo para reasignar lo que es el espacio en memoria. El objeto se le dice que entra en fase de recolección. La fase de recopilación y la etapa final están directamente ligadas, como para la parte esta, ¿sí? De invisibilidad y inalcanzabilidad. Entonces, en esta parte, el GC, cuando entra la parte de recolección, se produce lo que es la etapa final y se realiza la transición entre guardar ese objeto en una lista, por ejemplo, en una estructura de datos,
que lo guarda el GC, que eso podría trazarse un curso específico sobre el GC porque es muy complejo. Entonces ese GC inicia lo que es la recuperación del espacio de ese objeto. Ya no es que no tiene referencia, ya el objeto directamente no tiene punteros en memoria, ¿sí? Y otras cosas más, y pasa a lo que es la reasignación del espacio en memoria, que ya el GC lo libera con dos tipos de algoritmos de programación y se puede reutilizar ese espacio donde estaba ese objeto. Entonces ya esa reasignación de espacio le da espacio justamente a otros procesos, valga la redundancia. Entonces, bueno, podríamos preguntarnos también qué sería el Garbage Collector, como te puse acá, un resumen, que es un algoritmo que administra de forma automática la memoria, libera de la misma lo que son los objetos, conexiones, streams, etc. Porque acuérdate que en Java son todos objetos, ¿sí? Conexiones, ¿sí? Conexiones son objetos. Si vos conocés lo que es JDBC, que es Java Database Connection Manager, que es justamente para gerenciar todas las conexiones de la base de datos, ¿sí? Vos tenés que abrir un hilo, no tenés que abrir un hilo, tenés que usar diferentes tipos de patrones de conexión, ¿sí? Tipo patrones DAO, tipo, por ejemplo, patrones singleton y otros más. También la parte de streams, la parte de filtros, la parte de socket, WebSocket, otras cosas más. En la parte de servidores es directamente relacionado con justamente los objetos. Y todo esto que lo administra, bueno, el GC, ¿sí? El Garbage Collector. Así que bueno, vamos a comenzar en el próximo video ya resumiendo cuáles serían las etapas del ciclo de vida del objeto con la parte práctica.